Bien. Por lo que veo, nosotros estábamos en formato condicional. Nos quedamos por la mitad, probablemente, según lo que estoy viendo. Esas columnas desde la I hasta la P, nosotros estuvimos desarrollando, ¿verdad? Sí, profe, esto ya estuvimos viendo, creo que eh, Formato condicional, voy a decir que ya ni me acuerdo terminamos. hasta dónde realmente. El link también, el link para pasarme. Sí, te voy a reenviar. Porque no me sale. Hasta acá hicimos, creo. Me Ok, acuerdo yo que hasta hasta la acá P, hicimos, ¿viste? hasta la P. Ah, Bien, y sí, después tenemos más cosas para hacer. Entonces, desde la columna Q en adelante vamos a continuar. sí. Dayana va a ver contigo nomás la pantalla o ella se va a conectar también, no sabes. Y puede ver conmigo, profe, no Ah, hay no, problema, no, estamos juntas. pregunto nomás por si acaso tiene problemas en Yo su estoy máquina, acá, nomás digo. profe. Hola Dayana, ¿cómo andamos? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Me No, como a falta. ustedes les quede mejor nomás, o sea, yo siempre prefiero nomás que cada una tenga su máquina para poder, para poder hacer también, ¿verdad? Y que pueda ir probando de por sí misma, digamos, cada una de las acciones, pero si ustedes quieren eh, ver nomás, Igual o no. una ver y otra hacer, no sé, ya depende de ustedes nomás, yo no tengo ningún problema, ¿sí? En esta compu Bueno. nos podemos incluso turnar, profe. Dale, súper. Así vamos a hacer entonces. Quiero que vean que la Mejor. siguiente regla que quedó pendiente ya se llama 10 superiores. Ah, en realidad es la segunda categoría. O sea, ese botón de formato condicional que está ahí arriba tiene, digamos, 5 categorías de las cuales la primera es la que ya desarrollamos todas sus reglas. Y la segunda es la que quiero que ahora veamos. Entonces, en inicio, formato condicional vamos Bien. a ingresar, está ahí al lado del formato de número, ese botón, muy bien. La segunda regla se llama, la segunda categoría de reglas, se llama reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, esa, contando de arriba abajo, ¿sí? Es la segunda, esa. Entonces, la Sí. primera, 10 superiores, es la que vamos a realizar, pero tenemos que seleccionar esos datos de la columna Q, desde Q5 hasta Q31 probablemente, antes de ponerle la regla. Eso. Ahora sí, entonces nos vamos. Formato condicional. 10 superiores. Y 10 superiores en inglés sería el top 10, ¿sí? Entonces el top 10 lo que trata de darme es un ranking de los 10 mejores o de los 10 mayores. Por lo tanto, entre todos estos datos que están y son números, nosotros vamos a ver que se van a marcar los 10 más altos. Lo de 10 mejores es por el nombre nada más, o el 10 superiores se puede cambiar, ¿sí? O a menos elementos o a mayor cantidad de elementos, pero nosotros vamos a dejarle nomás en 10 y vamos a continuar para poder ir viendo, digamos, todas las reglas. Al darle a aceptar, vamos a ver que de todos los seleccionados se marcan los más altos. La pregunta nomás es, ¿son 10 los que se marcaron o no? Entonces vamos a seleccionar. En el momento de seleccionar podemos mirar allá abajo. Quiero que noten que no dice recuento 11 o recuento numérico 10, perdón, dice 11. Entonces quiere decir que los 10 más altos no son solo 10, sino uno de esos elementos probablemente se repita. Puede darse el caso que se repitan varios elementos también, ¿verdad? Pero en este caso en particular, pueden notar que el valor que se repite es el valor más bajo, en este caso el 18, y porque este se repite, nomás terminaron siendo 11. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor repetido, siempre y cuando entre dentro de los elementos que yo estoy queriendo considerar, van a visualizarse también, porque él no puede dejarle afuera a ninguno de los valores iguales a ese que está repetido, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso nomás hubo 2, por eso seleccionó 2. Si había 10, iba a seleccionar los 10. Entonces, acá lo que tenemos que centrarnos es en la cantidad de elementos diferentes, por llamarlo de alguna forma, para poder entender la cuenta de los 10 superiores en este caso, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Están escuchándome? ¿Se entiende? Sí, profe, te Sí, estamos pero Bueno, bueno. escuchando.
Bueno, seguimos. Quiero que ahora veamos qué diferencia habría con respecto al siguiente, a la siguiente regla. ¿Por qué digo eso? Porque se llama de forma muy similar. Este sería el 10% de valores superiores. Entonces, cuando incorpora el porcentaje, incorpora, digamos, a una... normalmente para pasar un valor a porcentaje nosotros multiplicamos, ¿verdad? Pero en este caso trata del 10% de cantidad de elementos. Como nosotros estamos seleccionando estos elementos que van desde el 5 hasta el 31, son 27 según vemos ahí abajo, el 10% de estos valores es lo que va a estar haciendo, no el 10% del importe de la sumatoria o de los valores seleccionados, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta al botón de formato condicional. En el botón de formato condicional vamos a ingresar otra vez la segunda categoría y en la segunda regla. Muy bien. De vuelta, el 10 es como su nombre lo indica, ¿verdad? Pero nosotros podemos reducir o aumentar dependiendo de la necesidad que tengamos. En este caso vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar vamos a ver que se marcaron los dos valores más altos, 1.500.000 y 800.000. Lo que quiero que se entienda es que el 27 es el número total de elementos. ¿Y el 10% de 27 cuánto es? Eh, 2,7. Muy bien, no, 2,7. Pero atiendan que, como él no puede partir por la mitad los elementos, entonces él deja el valor entero. Y el valor entero, estamos hablando del 2, del 2,7, 2 sería el entero. Y los dos elementos más altos son los que finalmente se están viendo seleccionados. Solo que el 800.000 se repite. Y como se repite varias veces, entonces se está marcando también. Pero el siguiente valor más alto es 1.500, de hecho es el más alto, por eso se marca. Entonces, para que ustedes puedan comprenderme, vamos a hacer un poco la siguiente prueba. ¿Qué pasa si en vez de uno de los 800.000 yo escribo, no sé, 2 millones? Cualquiera, ¿no? Eso, 2 millones. Como la regla está aplicada a toda la columna, él busca los dos elementos más largos, más altos, perdón, y son esos dos los que finalmente se mantienen visibles. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se hace el porcentaje sobre cantidad y no sobre los importes? Porque aquí lo que se trata de verificar es, digamos, esa regla de Pareto, ¿sí? Hay una regla de Pareto del 80-20, ¿sí? Que suelen hacer los analistas de información, en donde se suele determinar que el 20% del universo seleccionado reproduce el 80% de, y ahí ya depende de qué es lo que yo estoy seleccionando, o cantidades o importes. Y entonces a eso más o menos va esta regla de formato condicional para poder, digamos, representar de esa forma. Ojo que yo estoy hablando de una regla 80-20 que se suele dar en teoría, digamos, ¿verdad? Pero en la práctica puede o no darse, porque va a depender mucho de qué información es la que nosotros estamos seleccionando, digamos, ¿verdad? En este caso en profe, particular, sí, entonces si yo pongo acá 3.500.000, solamente va a seleccionar una casilla. dos. Ponemos en uno de los 800.000 que está más abajo. O sea, No, ahí, por digo, ejemplo, si no va a haber pongo ningún 3.500.000, cambio. Ahí no va a haber ningún cambio porque tus dos valores más altos son 1.500 y 3.500. Hace rato era 1.500 y 2. Por eso no cambió nada. Pero si en vez de ese 1.800, perdón, en vez de esos 800 que está abajo, que no está marcado en color, escribí un valor más alto. Ponerle que escribí un valor más alto que 1.500. Hace un poco eso. 700. Él deja de seleccionarte el valor anterior y te selecciona ahora ese valor. ¿Por qué? Y porque los dos valores que están marcados son los valores más altos que tienen dentro de esa selección ahora mismo. Lo que todavía no vimos es qué ocurre cuando se repite el más alto. O sea, para entender, hace rato el segundo valor más alto era 800.000 y como estaba repetido todos los 800.000, todito los 800.000 aparecía marcado. Pero ¿qué pasa cuando se repite el primero? Porque hace rato 1.500 era solo el más alto. Hasta ahora 3.500 es un solo valor más alto. Pero
¿Qué pasa si debajo de ese 1.700 escribís 3.500 otra vez? Lo que ocurre acá es lo siguiente. Cuando el primer valor es el más alto, él marca la cantidad necesaria para cubrir esa cantidad de 2 que eran, digamos, el 10% de la totalidad de los elementos. Hay que acordarse nomás, como justo 27 son los elementos, su 10% de 2,7, él no redondea a 3, sino que dejan 2, por eso son casi siempre 2 los elementos. Si volvés a escribir 3.500 abajo, ¿se tiene que marcar o no se tiene que marcar? Se van a marcar todos los 3.500 que se carguen, no importa cuántos sean, ¿sí? Cuando aparece un valor más bajo, en este caso hay un valor más bajo a 3.500 que es 1.700, pero ¿por qué no se marca? Porque existen repetidos del primer valor más alto que hacen, digamos, que se complete ese pedido del 10% de todos los elementos. Quiero que debajo del 800 escribas, no sé, vamos a ir alzando el valor, 5 millones. En ese momento se tienen que marcar los 3 de 3.500 y el valor más alto, que en este caso es 5 millones, porque él necesita seleccionar los dos elementos más altos y no puede dejar de lado a ninguno de los 3.500 porque se repiten, entonces sí o sí se marcan esos repetidos. Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Vamos a hacer un poco lo siguiente. Como nosotros teníamos esta regla para 27 elementos, ¿qué pasa si nosotros escribimos 3 elementos más debajo del último? Andate un poco abajo, en la última fila, fila 31. Bueno, a ver un poco, justo nomás hay un, insertar una, eso. A ver, en la columna R parece que estábamos nosotros. En la columna R quiero que insertes 3 elementos más. La cantidad que, o sea, 3 elementos, pero con los importes que quieras. No hay problema. Y vamos, no sé. Bueno. Quiero que te vayas para arriba. Vamos a mirar un poco, no sé si puedo hacer un zoom un poco más chico como para que entren todos los elementos de esa columna R. Un poco más para abajo. Eso. Disminuir tu zoom y llevarle a más arriba tu título para ver nomás que cuando hay mayor cantidad de elementos y no son solo 27 los elementos, sino que pasan a ser 30, el 10% de 30, ¿cuánto es? 3. 3. Por lo tanto, él necesita cubrir 3 elementos cuando aumenta la cantidad de elementos. La pregunta es, ¿la regla que nosotros pusimos en la columna de arriba se aplicó también a los 3 elementos de abajo o no se aplicó? ¿Cómo podemos verificar eso? Se aplicó porque se marca acá 5 Sí, millones pero y lo es que un quiero número alto. saber O sea, después de 3 es, ya viene quiero 5. estar seguro que ese dato que cambió de color automáticamente es porque siguió la misma regla de toda la columna o porque había otra regla similar nomás que hizo que cambie de color. Eso es lo que quiero que ustedes sepan cómo diferenciar. Entonces, la forma de diferenciar es la siguiente. Vamos a seleccionar todos los elementos y vamos a ingresar en el botón de formato condicional en administrar reglas. Si al entrar ahí veo una sola regla, entonces quiere decir que en toda la columna se aplica una sola regla. Pero si al entrar veo más de una regla, entonces ahí es donde puede darse el caso que a una celda le afecte una regla, a otra celda le afecte otra regla y así sucesivamente. En este caso en particular es la regla de la columna la que se visualiza. Ojo que yo les estoy mostrando cómo confirmamos ese dato nomás. No quiero que digan que nada, que no confiaban en usted o algo por el estilo, ¿sí? Es simplemente para entender nomás que puede darse el caso en donde yo copio una celda de otra columna y pego, digamos, más abajo de mi base de datos y luego esa base de datos tiene que crecer y pensando yo que está tomando la regla de arriba, puedo encontrarme con una situación donde son reglas diferentes y puede que me cause alguna confusión para confirmar si es o no, entonces esa acción que acabo de mostrarle es la que hay que hacer. Entonces, con esta selección lo que vemos es que ahora los elementos son 30 y cuando son 30 los elementos,
el 10% pasaría a ser 3. Quiere decir que los 3 elementos más altos son los que se tienen que marcar. De hecho, están marcados los 2 de 5 millones y los 3 de 3.500.000. Vamos a reducir un poco ese de 3.500.000. Andate un poco, y en uno de los 3.500.000, quiero que le ponga, bueno, verá un poco, al revés. A ese que le pusiste 5 millones, a cualquiera de los dos, ponele un poco 4.500.000. Bueno, se marca 5, 4.500 y toditos los 3.500. Una prueba. En alguno de los números que no están marcados de la columna R, ponerle un poco 4 millones. En ese momento dejaron de marcarse los de 3.500. ¿Por qué? Porque los 3 valores más altos en orden de importe son 5 millones, 4.500 y 4, y esos son los que se están marcando ahora. Ojo, que a propósito estoy mostrando valores únicos para entender nomás que la regla va a funcionar de esa forma cuando los valores son únicos. Ahora, cuando son valores repetidos, y ya va a depender. Ustedes ya habían visto que si el valor más alto, que en este caso 5 millones, se repite varias veces, ese nomás va a ser el valor que va a marcarse. Va a dejar de marcarse 4.500 y va a dejar de marcarse 4. Si 5 millones aparece una sola vez y 4.500.000 se repite, y se van a marcar todos los 4.500 con el 5 millones y va a dejar de verse el de 4 millones. Y en este caso son todos los elementos únicos, por eso se marcan los 3. Pero lo que voy nomás es, esta regla siempre va a depender de la cantidad de elementos que ustedes tienen en la selección para que se marquen más o menos esa cantidad. ¿Se está entendiendo? Sí, Bueno, profe. ahí nomás vos pasaste la vista salto de página, puedes pasar nomás la vista normal otra vez. La idea era poder ver nomás mayor cantidad de elementos en ese momento y poder comprenderle mejor a la regla nada más, ¿sí? A ver, viste que, espera un ratito, quiero mostrar algo. A ver. Habilitar acá mi lápiz. Bueno, no sé si en pantalla se ve. Esa es la vista que ahora está activa. Y esta es la vista que quiero que uses para no confundirnos nomás. Entonces ahí es donde vamos a ver de vuelta a la pantalla de forma normal, digamos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a seleccionar la columna S, los elementos de los 10 inferiores, porque así como había un top 10, hay un... no sé qué se borró mi dibujo. Se borró. Ahí está. Eso. Una vez que seleccionamos en 10 inferiores, perfecto. Así como siempre, ¿verdad? Yo puedo aumentar o disminuir, pero vamos a dejarlo nomás en 10. Al darle a aceptar, vamos a poder ver que los que se marcan son todos aquellos valores inferiores, y él va a tratar otra vez de cuantificar 10. Vamos a seleccionar un poco solo lo que cambiaron de color en la columna S y vamos a contar a ver si son 10. Son En este 12. caso son 12. ¿Pero por qué son 12? Porque, y ahí vamos a ver un poco, la verdad que casi todos son repetidos, ¿sí? Pero ojo que los repetidos de los valores más bajos es como que ya descuentan un lugar hasta contar 10, digamos. Entonces, sin el 200.000, es decir, desde el 180.000 hasta el 50.000, ¿cuántos son? 9. 9. Como le falta un valor, ese valor lo completa el siguiente más alto al 180.000, entonces encuentra que 200 se repite y por eso se seleccionan 12 y no solo 10. ¿Se entiende? Entonces, el repetido me puede modificar el resultado que yo quiero ver en cuanto a cantidad de elementos, como ustedes ya están viendo, ¿sí? Ok, perfecto. Eso entonces con respecto a los 10 menores, ranking hacia abajo, o sea, de los 10 más bajos. Perfecto. Siguiente columna, la columna T. Vamos a ver la cuarta regla de la segunda categoría de reglas superiores e inferiores. Se llama 10% de valores inferiores. Vamos a seleccionar otra vez todos los elementos. Nos vamos a formato condicional. Y elegimos la número 4, 10% de valores inferiores. Bien. De vuelta,
hablamos de cantidad de elementos. Acuérdense que ahora en esta columna no tenemos más 30 elementos, tenemos de vuelta 27 elementos. Por lo tanto, tendríamos que entender que el 10% de 27 otra vez van a ser 2. Por lo tanto, los dos elementos más bajos son los que se están marcando en la columna y vemos que el que se repite es el 80.000. Por eso aparece marcado tantas veces, aparezca el 80.000. Pero en este caso se entiende que son los dos valores más bajos. El de la columna R eran los tres valores más altos por ser el 10% de 30. En la columna Q eran los 10 más altos. Ahí creo que eran valores únicos. No, hay un valor repetido que es el 18 en la columna Q. Y en la columna T estaban los 10, ¿cómo era? El 10%. La columna T. En la columna T el que acabamos de hacer ahora, el 10% de valores más bajos. Y en la columna S eran el 10, los 10 más bajos, ¿sí? Que también veíamos que le afectaban los repetidos. Entonces, nada, me es nomás útil a mí darle a entender el tema de los repetidos cuando uno hace un ranking con estos formatos condicionales, porque no sé si yo le muestro todo con valores únicos y van a ser exactamente solo 2 o solo 10, digamos, ¿verdad? Pero con los repetidos quiero nomás que se entienda que pueden tener diferentes resultados. Bien, excelente. Hasta aquí, entonces, lo que tiene que ver con 10 superiores, 10 inferiores, porcentaje, sin porcentaje. Ahora vienen los que tienen que ver al cálculo del promedio. Entonces, vamos a seleccionar los datos de la columna U. Los datos de la columna U muestran a una regla llamada por encima del promedio. Entonces, él solo calcula el promedio en función a los datos seleccionados. De hecho, que al seleccionar también nosotros ya vemos cuál es el promedio. Y aquellos valores que superan ese promedio son los que van a aparecer marcados. Básicamente sería eso, ¿sí? Entonces nosotros ahí mismo ya podemos con un golpe de vista corroborar cuál es nuestro promedio y vemos que aquellos valores que lo superan son los que se marcan. Ahí no tienen nada que ver, digamos, los repetidos, los valores únicos, sino directamente todos los valores que superan el promedio son los que se marcan. Con respecto al otro, en la columna B corta, vamos a ver el sentido contrario, es decir, aquellos que están por debajo del promedio. Como los valores son iguales, vamos a ver que en la columna de al lado se van a marcar los que están por debajo de 750.000, que son los que se marcaron en la columna U. Entonces vamos nomás a la regla, que es la última de esta categoría. Entonces por debajo del promedio, repito, calcula solo el promedio y me marca a todos esos. Algunas de ustedes usan ya estas reglas, ya venían usando o ahora que hicimos en la No, clase nomás están usando. ¿Cómo es la cosa con ustedes? Y la verdad que no, no usamos, profe, no ¿No? usamos. Ok, formato perfecto. condicional, no. Pero Bien, bien. ahora que ya sabemos, podemos ir usando, porque No, sí, claro, ahí de porque repente, o sea, o sea, el formato condicional lo que ayuda es a hacer visual el análisis que yo hago, digamos. Puede que yo, no sé, haga análisis sin saber lo que era el formato condicional, igual pinte aquellas celdas que para mí dan una información X, ¿verdad? En este caso nomás yo configuro la regla y dependiendo de qué valor aparezca en la celda, él va a ir mostrando ya un color diferente o no, dependiendo de que cumpla con ciertas reglas. Entonces, yo nomás lo que tengo que saber es qué información estoy buscando resaltar para poder justamente ver cuál de todas estas reglas que ya estuvimos viendo son las que yo puedo aplicar. Y lo que estamos viendo nomás es cómo ya está predeterminada la regla y qué es lo que yo tengo que saber para poder aplicar. Nada más que eso, ¿sí? Evidente, después de terminar todo esto, nosotros vamos a hacer ¿cómo se llama eso? Una regla paso. personalizada o una regla desde cero, en donde nosotros vamos a poder ponerle, digamos, el criterio que necesitemos a la regla y que ésta se marque o no, dependiendo de lo que necesitemos. Bien, vamos más arriba otra vez, vamos a ver cuál viene a ser el siguiente encabezado. Dijimos que hasta acá vimos a todas las reglas de la segunda categoría. Ahora viene la tercera categoría. La tercera categoría de reglas se llama barra de datos y en este caso tengo dos reglas. La primera es relleno degradado y la segunda es relleno sólido. En las dos se van a insertar una columna de datos, no, una columna, un dibujo de columna, ¿verdad? Pero dentro de la celda y detrás de los valores
Y van a ver que algunas van a ser más grandes, otras más pequeñas, pero van a depender de tamaño dependiendo del valor que tiene esa celda también entre todos los datos seleccionados. Entonces, seleccionemos toda la columna W, en este caso desde W5 hasta W31, antes de aplicar el formato. Nos vamos entonces, formato condicional. Y en formato condicional ahora entramos en la tercera categoría, barra de datos. No, ahí entraste sin querer. Formato condicional es la tercera, muy bien. Barra de datos, ahí van a ver que ya son dibujos que están, o sea, tipo botoncitos, ¿verdad? Y esos botones son de diferentes colores. En realidad no tengo problema que seleccione cualquiera de ellos, ¿sí? De los primeros 6 de los que están dentro de la categoría relleno de degradado. Entonces, al seleccionar uno de ellos, vamos a mirar. Y al mirar podemos ver que dependiendo del valor que tenga la celda, el valor, el tamaño de la barra es mayor o menor. Y podemos ver, como esto está ordenado de mayor a menor, la primera celda tiene una barra que agarra completamente la celda. Y el último tiene una barra que apenas se ve a la izquierda. Entonces la barra crece de izquierda a derecha y eso es lo que se puede ver. Y en cuanto al nombre de la regla, que es relleno degradado, lo único que ocurre es que la barra empieza más oscuro y termina más claro con el color que ustedes eligieron. De hecho, solamente se pueden elegir esos 6 colores que aparecen en la categoría. No puedo tener tantas alternativas de color, pero yo creo que es suficiente cualquiera de esos 6. ¿Sí? Y la única diferencia que hay entre relleno degradado y relleno sólido es que el color de la barra se mantiene el mismo de principio a fin, nada más. Entonces vamos a seleccionar los datos de la columna X, ahora X5 hasta X31, muy bien. Vamos a formato condicional, la tercera categoría que era barra de datos, y ahora vamos a elegir cualquiera de los 6 que están abajo, ¿sí? Bien, una vez que elegimos podemos visualizar que son prácticamente similares. Repito, los colores van desde el principio hasta el final de la barra en la misma tonalidad. Es solamente eso lo que cambia, entonces ya va a depender del gusto de cada uno para poder visualizar de una u otra forma en su pantalla. Lo que aquí sí podemos ver que son los mismos valores en ambas columnas, pero una parece estar, digamos, miren el de 1.000.000, por ejemplo. El 1.000.000 donde está el color rosado, abarca el símbolo guaraní y el 1 y prácticamente no le agarra los ceros. Sin embargo, el amarillo le agarra a un 0 de los 6, ¿verdad? Pero eso básicamente es por el ancho de la columna. Entonces, mientras yo agrande más mi columna, van a haber barras que van a cambiar de dimensión. Si yo achico, va a haber barras que van a cambiar también para abajo la dimensión, pero la proporción entre todas se mantiene siempre en función al valor. Vamos a probar un poco algo. En cualquiera de las dos columnas, quiero que a uno de los valores pónganle un poco 2 millones, menos al de 1.500. A cualquiera, 2 millones. Van a ver que va a haber un cambio en la proporción de todas las barras. ¿Por qué? Y porque hay nuevos montos, digamos, ¿verdad? Y cuando los montos van cambiando, entonces él va tomando cuál es el mayor y cuál es el menor, y en función a esos valores va generando de vuelta la proporción de todas las barras. Entonces se puede ver que el 1.500 ya no tiene el mismo tamaño a la de la columna derecha, porque ahora apareció en esa columna un valor más alto, que es el que se quedó ahora con la barra que abarca toda la celda, y así fue, digamos, ajustando también el tamaño de las barras de las demás. Entonces, a partir de aplicar la regla, todo el cambio de valores que pueda haber van a hacer que todo eso vaya variando también en función a los importes que ustedes vayan viendo en cada una de las celdas. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí. El lujo. Bien, dicho eso, quiero que ahora nos pasemos a las escalas de color. Escalas de color es una categoría diferente de formato condicional, y hace él solo nomás ya hace una combinación de colores. Es decir, él nunca me pregunta qué color yo quiero ver, sino directamente él me dice, mira, estos son los colores que están y elegí uno de ellos, ¿verdad? Entonces, son 12 los colores, pero en realidad no son combinaciones de un solo sentido, sino vienen en pares. Ya enseguida van a entender a qué me refiero. Seleccionemos el primero de arriba de la izquierda. El primero de arriba de la izquierda muestra una escala de color que va, para el mayor le pone un color verde oscuro
y al menor le pone un color rojo vivo, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Luego los demás valores van intercalando en intensidad, digamos, que vienen desde el verde, pasando por el amarillo, va por el naranja y llega hasta el oscuro, ¿verdad? Entonces, a este tipo de formatos condicionales de escala de color se le suele dar el énfasis para todo lo que tiene que ver con un análisis de ingresos, por ejemplo. Ojo, ingresos puede darse en el lado de, no sé, ventas de la empresa, puede darse, digamos, no sé si estamos hablando de salarios de personas, pueden ser los salarios de los empleados, no sé, lo que se les ocurra. Entonces, pero en el enfoque comercial que se suele dar, casi siempre a los que más facturan, llámense vendedores, sucursales, productos o lo que quiera decirse, se le da, digamos, un color verde al valor más alto versus el valor más bajo, casi siempre tiene el color rojo, ¿sí? Entonces se trata de mantener un poco ese análisis visual con estos tres colores. Y el amarillo tendría que ser el valor que está en el medio, más o menos, de los valores más bajos y el valor más alto, ¿sí? Por eso vemos que 500.000 es el que tiene el amarillo. Ahora, a lo que voy nomás es, cada combinación de números puede dar diferente visualización de la escala de color. ¿A qué es lo que me refiero? En este caso, cada número tiene varios repetidos y los repetidos tienen el mismo color. Es decir, los 3 de 50.000 tienen la misma intensidad del rojo más vivo. Los 3 de 200.000 también tienen la misma intensidad de combinaciones de rojo. Y a lo que voy nomás es, si yo tengo valores no repetidos, cada valor único va a tener una intensidad diferente que puede variar. Vamos a hacer un poco el ejercicio para mostrar nomás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. 27 valores hay. Si dividimos entre 3, tendrían que ser casi 10. ¿Sí? Entonces, 27 dividido 3, ¿pero cuánto es? 9. Sí, 9. Vamos a hacer un poco algo. 9 valores van a tener el valor más alto. ¿Qué valor es el más alto? 1.500. Bueno, y ese, hacer nomás así, estirar nomás el 1.500, 8 celdas más abajo y dejar que 9 celdas tengan 1.500. De esa columna ya de escalas de color. Eso. Estirarle 1.500 y dejarle... hasta ahí parece que son 9. Sí, fantástico. El siguiente que sea, no sé, 500.000. Ponete ahí donde está el 800.000 y escribí 500.000 y después tirarle y que sean 9 también las que tengan ese valor. Y ahora, debajo del último 500.000, uno más falta. Eso. Y abajo donde está el 180, ponerle 50.000. Solo para mirar cómo va a cambiar la combinación de colores que nosotros vamos a ver. Bueno, atiendan que cuando yo solo tengo 3 valores, miren que los colores no hacen ese degradé, por llamarlo de alguna forma, entre los colores verde y amarillo, o no parece ninguno en naranja, no parece ningún verde clarito, no parece ningún amarillo un poco más hacia rojo, digamos. Entonces, son solo 3 colores, porque repetimos y son solo 3 los valores que tenemos. Entonces, esto en el hipotético caso que apliquen la regla escalas de color y sean pocos los colores que tengan. Cada número repetido tiene la misma intensidad. Bueno, ahora vamos a hacer diferente. Debajo del 1.500, quiero que pongas, por ejemplo, 1.450, del primero que está arriba. Andate arriba mismo y va a aparecer arriba 1.500. Abajo quiero que escriba 1.450.000, 1.450.000. Ahí, y ahí. Ahora vas a agarrar los dos, 1.500 y 1.450, y vas a arrastrar o vas a darle doble clic nomás en realidad. Doble clic. Entonces él va a hacer la distribución, no la distribución, el relleno y va a disminuir a 50.000 y va a llegar hasta abajo. Quiero que miren ahora, cada celda tiene un color diferente en esta escala de color. Entonces, cuando los valores no son repetidos, esta va a ser la combinación. Es como que hay muchos más colores entre los 3 que veíamos hace rato, ¿verdad? El verde oscuro, el amarillo y el rojo vivo. Ahora sí tenemos todos los degradés habido y por haber entre amarillo, verde, naranja, rojo, que están visibles porque solamente los valores son únicos. Evidente,
Si yo tengo un solo valor que se repite en toda la columna y también un solo va a ser el color que se va a ver. Vamos a ver un poco qué me dicen ustedes. ¿Cuál les parece que va a ser el color que se va a ver? Si un solo es el valor de toda la columna, ¿verde o rojo? ¿O amarillo? El verde. Vamos a probar. Ponete un poco donde está 1.500 y dale doble clic en la esquinita que se copia hasta abajo y decir, ahí está. Todas las celdas tienen el mismo formato y como no tiene otro valor para mostrar, el que él muestra por excelencia, al menos en esta escala de color, es el verde. Entonces, esto también se puede dar cuando ustedes aplican la regla de formato condicional y tienen diferentes informaciones, porque, no sé, las planillas pueden cambiar de datos mensualmente, diariamente, anualmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y simplemente quería nomás que vean todas las alternativas que puede llegar a mostrar esta escala de color, que normalmente muestra al más alto en verde y al más bajo en rojo. Dale nomás control Z hasta ver el primero que pusimos. No te preocupes, control Z, control Z, control Z, y va a ir retrocediendo y vamos a ver hasta el primero y vamos a trabajar sobre eso otra vez. ¿Por qué? O dale nomás control Y otra vez. Yo me refiero a la columna Y, ¿sí? O sea, dale nomás Ok. control Y, hasta ver otra vez que apareció la primera vez que le pusiste escala de color en la columna Y, lo que quiero ver. Espera aquí. Ok, Dale profe. escape, dale escape. Ahí, control Y. Vos que estás, control V parece que está haciendo. Control Y. Ok, profe. Ese apretá, ese apretá. Eso era, muy bien. Apretá nomás, apretá nomás, apretá nomás. Otro. Ah, discúlpame, ese es control Z. Yo te estoy diciendo mal. Control ese es lo que tiene que ser, ese. Ahí ya se quedó no, no importa, seguí nomás, pum. En ese es lo que quiero, en ese. Hasta que termine. Ahí Hasta se ahí. quedó, bueno, no importa. Sí. Dale 2 veces control Z para que desaparezcan esos numerales que no sé qué son, no sé si cambió de formato de fecha, parece que se cambió, pero no importa. Y vamos a hacer nomás otra vez. Seleccionar nomás otra vez tu escala de color, que es tu columna B, perdón, Y. Seleccionar más. Pero ahora en vez de ponerle el primero, quiero que le ponga el segundo. De escalas de color. Bueno, ahora por ejemplo el énfasis es diferente. El valor más alto tiene rojo vivo, el valor más bajo quedó con el verde oscuro, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que vuelve a ser, digamos, las diferentes visualizaciones de colores entre esos tres, porque en el medio otra vez está el amarillo, y los repetidos tienen el mismo color, básicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que cambió? El análisis que yo le hago a los números, porque puede darse el caso, yo no sé si la empresa donde ustedes están tiene un departamento de control de gasto, control de costos, por ejemplo. Sé que hay otras empresas que tienen un departamento que hacen, se pasan todo el día controlando los gastos, los costos de la empresa y sacan informe a los gerentes y los gerentes controlan y tratan de mantener controlados los gastos y costos, etcétera. Entonces, si yo hago un control Hay de todo, profe. costos o de gastos, perdón, Hay todo, digo. hay todo, sí, seguro que hay todo. Sí. Entonces, a lo que vamos nomás es, si la persona que controla esa información necesita darle también un resaltado con formato condicional, este debería ser el énfasis o el análisis que tiene que visualizar, porque acá, por ejemplo, no sé, digo nomás cualquier cosa, en el caso de ustedes, no sé si son a los departamentos que más gastan o a las embarcaciones que más gastan o al funcionario que más gasta, se visualiza de esta forma sus gastos, sus costos, y a los que menos gastan se visualizan en verde para nada, para decir nomás que estamos dentro del objetivo o no está gastando tanto o no nos cuesta tanto, etcétera, etcétera. Pero es un análisis diferente al anterior que estábamos haciendo, porque el anterior era verde a lo más alto, rojo a lo más bajo, es decir, que es en sentido contrario. Entonces, quiero nomás que se entienda que un mismo formato condicional es que puede darle estos dos tipos de análisis, pero dependiendo de cuál de los dos seleccionaron para poder visualizar así. Otra cosa más que también quiero que se entienda. En una celda yo puedo combinar formatos condicionales. Y si combino formatos condicionales,
yo voy a tener que saber cuáles son las reglas de formato condicional que están aplicadas en esa celda. Entonces, en este caso, nosotros le habíamos puesto primero verde a rojo, ahora le pusimos rojo a verde. Pero como le pusimos, cuando ya deshicimos el otro, es decir, no insertamos dos veces la regla. Pero ¿qué pasa? Ojo que nosotros acá ya le cargamos la regla de rojo a verde. ¿Qué pasa si ahora vuelvo a seleccionar la columna? De hecho, quiero que seleccione otra vez, Eli, por favor. Y entras a aplicarle, pero el otro sentido, el que era verde a rojo, quiero que le apliques otra vez. Si querés ese, no hay problema. Igual nomás. El primero o el tercero, da lo mismo. Bueno, entonces ahí nosotros vemos que cambió el rojo que estaba arriba y el verde que estaba abajo ahora es rojo, ¿sí? Bueno, pero a lo que voy nomás, yo apliqué dos reglas en esa columna, pero Excel, ¿qué hizo? ¿Me tiene las dos reglas al mismo tiempo en la columna o me tiene a la última regla nomás en la columna? ¿Cómo yo puedo verificar eso? ¿Cómo era que verificamos hace rato? Muy bien, así mismo es. Administrar reglas. Bien, entonces acá yo puedo ver que en esta, que es la selección actual, y ojo que es una sola celda, pero allá dice se aplica a Y5 a Y31, quiere decir que a toda la columna se está aplicando y es una sola regla la que aparece. Para escalas de color, entonces, no se aplican dos reglas en simultáneo o tres o cuatro sobre una celda, sino se aplica una sola. Él hace la diferenciación y muestra solamente eso. ¿Por qué quiero dar a entender eso? Porque cuando usamos las otras reglas, yo pude haber combinado también, no sé, ahora por ejemplo veo visible allá atrás de este panel la columna U. En la columna U nosotros una regla nomás le usamos a por encima del promedio. Pero ¿qué pasa si nosotros le poníamos otra regla? Vamos a hacer un poco de eso ahora. Quiero que a propósito selecciones tu columna U, eh, Eli, ahí, esos datos. Y si bien ya le pusimos una celda por encima del promedio, vamos a ponerle un poco una regla más. Que trate de visualizar los bordes nomás. Entonces, vamos a crear una regla, digamos, que sea de la primera, esa. Entra ahí, decirle es mayor que. ¿Dónde, profe? Acá. No, no, no. No, en donde estábamos luego. Cancelar más, dale. Entra otra vez ahí en formato condicional, en el botón. Y en Sí. la primera categoría decía reglas para esa, para resaltársela, y es mayor que decirle, muy bien. Y es mayor que ponerle, ojo que nosotros estamos seleccionando la columna que le aplicamos la regla mayor al promedio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de 775, ponerle un poco mayor a 900.000, escribirle ahí. Eso. Pero ahora, bueno, ojo, vos le diste nomás ya aceptar. Yo quería que le cambie solamente los bordes. Vamos a ver cómo se hace eso. Entrar nomás en formato condicional, entrar otra vez en administrar regla, seleccionar nomás otra vez tus datos, eso. Formato condicional y ahora sí nos vamos a administrar reglas. En administrar reglas vamos a ver que sobre la misma selección de celdas ahora se están aplicando dos reglas. Las dos nomás tienen el mismo formato, por lo tanto para nosotros pasó desapercibido, por llamarla de alguna forma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el otro tenía un formato diferente? Vamos a hacer un poco a propósito de eso. Quiero que entre en esa regla donde dice valor de celda mayor a 900.000. Editar regla, vas a darle. O doble clic, igual nomás, en el celeste. Eso. Al entrar, tiene que salir un panel. Ese panel va a ser el que nos va a mostrar cuáles son los valores que se están viendo en esa regla. Y en ese caso, quiero que no vamos a cambiar nada, solamente el formato. Hay un botón llamado formato ahí al lado de vista previa. Vamos a entrar en ese. Va a salir justamente el formato de fuente, el formato de relleno, pero quiero ponerle borde simplemente para que se pueda ver al mismo tiempo con la otra regla. Entonces, vas a entrar en color primero para determinar qué color va a tener nuestro borde, que está ahí abajo, dice color automático, ese. Ponerle un color diferente al rojo, que sea un color, eso, que se pueda ver con el rojo, eso. Y ahora el estilo ya está seleccionado ahí abajo y ahora me falta el contorno. Ahí arriba creo que hay un botón, te permite presionar el botón contorno.
que está en el medio. sí. Ahí, eso era. Bueno, ahí dale a aceptar. Vamos a salir a mirar. Al darle a aceptar, otra vez, inclusive ahí le puedes dar a aplicar, si es que querés, o aceptar igual. Quiero que notes que ahora sí tiene un cambio. Todas aquellas que, ¿cómo se llama? Que superan 900.000 tienen el borde azul. Mientras tanto, la primera regla o la otra regla muestra, digamos, el fondo rosa solamente a todos los que superan el promedio. Entonces, en esta columna, a propósito, nosotros estamos cargando más de una regla y quería nomás que vean cómo en administrar reglas se ve una celda que tiene más de una regla incorporada y las dos reglas pueden ser totalmente diferentes cosas, pero una celda puede llegar a aplicar, digamos, dependiendo de las condiciones que nosotros le pongamos a cada una de las reglas y que éstas se puedan ver en la celda. Evidente, aquellas que no aplican a esa regla no tienen ningún color, es decir, el 500.000 no es superior al promedio, por eso no se pinta, y tampoco es superior a 900.000, por eso tampoco tiene el borde azul, para entender nomás que se aplican, o sea, se configuraron las dos reglas, pero esos valores que no aplican no muestran ninguna de las combinaciones que le pusimos a los colores. Entonces, hay celdas que sí pueden mostrar más de una regla y en este caso, aquellas celdas que tienen escalas de color varias veces, solamente se van a quedar con la última seleccionada. Última prueba. Quiero que ahora vuelvas a seleccionar la columna Y, los valores donde están la escala de color. Vamos a entrar otra vez en formato condicional y le vamos a poner una escala de color diferente. Ninguna de esas dos primeras que eran rojo y verde, sino una que sea una combinación distinta que encuentres por ahí. La que vos quieras, no hay problema. Para que vean nomás que hay otras combinaciones disponibles también, ¿verdad? Bien, pero ahora quiero que entren a administrar regla. Bueno, esta combina entre azul, blanco y rojo, ¿sí? La información. Quiero que te vayas nomás ahora a la administración de las reglas y en formato condicional para verificar que sobre esas celdas ahora está la última regla aplicada y no las anteriores que también fueron aplicadas. Entonces es como que no importa cuál de los colores de escala de color yo seleccione, él pisa a las demás y deja la última seleccionada. Creo que se aclaró eso, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Bueno, y ahora vamos a entrar en la última categoría, la de conjunto de iconos. Conjunto de iconos son muy utilizados por aquellos jefes, aquellos gerentes, directores o directivos, ¿verdad? Que hacen uso de lo que se conoce como tablero de control o tablero de mando de los indicadores que se manejan en una empresa. Normalmente estos indicadores, si muestran un icono de color diferente o de forma diferente, indican algo para él, lo que está bien o que está mal, no sé. Imagínense o pónganse nomás en el lugar de una persona que maneja un auto, tiene un tablero, ¿verdad? Y normalmente en el tablero cuando uno frena o cuando uno tiene el freno de mano salta un color rojo, cuando uno ya le falta combustible salta ahí un colorcito naranja, o cuando, no sé, diferentes casos, ¿verdad? O sea, no sé, cuando mi tanque de combustible está lleno, me marca una flechita que está hacia la derecha, cuando mi tanque está en el medio, me marca una flechita hacia arriba, y cuando mi tanque está medio bajo o medio vacío, me marca en rojo con una flecha hacia la izquierda. O sea, acá yo voy a encontrar este tipo de símbolos que va a depender de la información que yo tenga también para que se visualicen alguno u otro al lado del dato que estamos configurando también. En este caso, el conjunto de iconos es una categoría que tiene 4 grupos otra vez, ¿verdad? Un grupo llamado direccional, que es el que vamos a ver ahora. Quiero que seleccionen los valores de la columna Z. Y en la columna Z vamos a aplicar el formato condicional que corresponde a conjunto de iconos, pero a el primer grupo de iconos. Quiero que veas que hay varios iconos, en este caso son flechas, algunas flechas son de color, otras son grises. Lo típico y lo que se ve así a primera vista es que se usa mucho el color verde, amarillo y rojo para las distintas combinaciones de formas que hay. También hay otros colores o colores diferentes a esos, pero vamos a ver que son minoría. En este caso quiero que a propósito elijas una de 5 flechas
puede ser la de los colores, mejor para ver nomás con color. Vamos a entender nomás que al seleccionar esta categoría o a este conjunto de iconos, se visualizan a la izquierda de cada información estas flechas. Estas flechas entonces, similar a la escala de color, de forma automática le pone al más alto la flecha verde, al más bajo la flecha roja y otra vez va combinando entre los demás las diferentes flechas. La idea nomás es verificar si están las 5 flechas. Podemos ver que está la verde que señala hacia arriba, podemos ver que está la amarilla que señala así en diagonal para arriba, está la tercera que es la amarilla que señala al costado, hacia la derecha, en este caso la cuarta que es la de amarillo que señala hacia la derecha, hacia abajo, y la quinta flecha que es la que señala abajo mismo que ya está en rojo, digamos. Entonces quiere decir que están las 5. Ahora, el tema es que en ningún momento ustedes le definieron en qué momento él tiene que mostrar las diferentes flechas. Eso quiere decir que Excel tiene incorporada una combinación de valores que él toma de forma automática para distribuir estas flechas en esos datos que ustedes acabaron de configurar. Y lo que quiero mostrarles es cómo se puede ver cuáles son esos porcentajes, porque son porcentajes, y cómo yo puedo hacer uso para modificar esa información. Entonces, vamos por parte. Primero vamos a ver cuáles son esos porcentajes. Entonces, esto solamente es posible al ingresar a la regla, y para ingresar a la regla yo tengo que entrar bajo la opción de administrar reglas, entonces voy a tener que entrar ahí. Y en administrar reglas, como siempre, se va a ver la lista de las reglas que le afectan a esa selección, y es una sola por el momento, se ven las flechas que se encuentran ahí, pero yo voy a entrar a la regla. A la regla se puede entrar de dos formas. Hace rato ya entraste por editar regla, pero ahora quiero que entre haciéndole doble clic a esas flechas que están ahí debajo de formato. Hacerle un poco doble clic. Al hacerle doble clic, él tiene que mostrar también al panel de regla o el panel de los datos de la regla. Y acá es donde vamos a detenernos un ratito y vamos a mirar y vamos a analizar qué información lo que vemos. Quiero que vean que de forma predeterminada él ya muestra que el estilo de formato es el de conjunto de iconos, porque esa es la categoría, ¿sí? Debajo tengo qué estilos de icono seleccionó. En este caso es la que seleccionamos nosotros que tenía 5. Ahí, por ejemplo, se puede cambiar a la que tiene 4, a la que tiene 3. Puede entrar a mirar. Entra un poco en conjunto de iconos primero para ver nomás si se puede cambiar o no esa flechita que está ahí arriba. ¿Viste que? Ahí. Ahí, por ejemplo, entra un poco en escala solo para mirar, ¿sí? ¿Qué pasa si cambiamos? Eso es lo más quiero mostrarles en ese momento. Si cambiamos, cambia totalmente la regla, es decir, esta no es la misma la anterior, pero yo puedo salir y seleccionar, o sea, es decir, puedo, no es salir con aceptar, sino directamente, ahí por ejemplo ya es escala de color, ya no es mal conjunto de icono, por ejemplo, ¿sí? Dale un poco a aplicar en vez de cancelar, aplicar. Aplicar versus aceptar, lo que hace es no sale de administrar reglas, pero ya te muestra cómo quedaría. Si al mirar vos estás de acuerdo, le dejas. Si no, no, quiero seguir cambiando, entonces volvés nomás a entrar otra vez en editar regla y seguís cambiando. Quiero que entre otra vez en editar regla. Vamos a volver a entrar en ese selector que cambiamos recién. En este caso va a ser el que dice escala de 3 colores. Le volvemos nomás a poner, como era que decía, conjunto de icono. Ese era el que seleccionamos recién, conjunto de iconos. Quiero que veas qué estilo de icono ahora se quedó en semáforo, cosa que no era lo que nosotros seleccionamos. Nosotros habíamos seleccionado el de 5 flechas, entonces vamos a ir a buscarle ahí en estilo de icono y creo que está hacia abajo. Ese mismo. Entonces, dependiendo de qué cantidad de flechas elegimos, la información que se muestra debajo cambia, ¿verdad? Eso ya estamos viendo luego. Entonces, mostrar cada icono según estas reglas y muestra la lista de los iconos, que son 5. Otra vez cada icono se puede cambiar otra vez si quiero. Lo normal es no cambiar el icono, pero nada, de que se puede, ¿verdad? Pero hasta ahí, ya que les estoy mostrando qué hay en cada flecha nomás, ¿sí? Entra un poco en la flechita del verde, vas a ver que hay otra vez un grupo de iconos, de todos los iconos de las otras reglas que ya están predeterminadas. Yo puedo, no sé, usar uno diferente de cada uno, por ejemplo, no sé para qué caso sería, pero nada, de que se puede. Dejar de modo en la flechita verde para no cambiar demasiado, ¿sí? Para poder entender que usamos ese tipo de icono. Quiero que vean que al lado de la flecha verde dice, cuando el valor es mayor o igual y hay un valor de 80 y a la derecha dice tipo porcentual, quiere decir que él evalúa de los datos que están seleccionados, el que supera el 80% va a ponerle la flecha verde. De hecho, eso es lo que hace.
Y en cada caso, como tiene 5 elementos, él define 4 porcentajes: 80, 60, 40 y 20. Y para el último, todo lo que están por debajo del 20 nomás ya le afecta al último elemento, que en este caso el icono de la flecha roja, para poder visualizar esos datos. Entonces, si yo quiero mantenerle a los porcentajes que vienen predeterminadamente, pues le dejo así. Pero, ¿qué ocurre cuando en la empresa me dice, mira que yo quiero ver flecha verde? Y ahí ya va a depender de qué es lo que tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? No sé si son cantidad de volumen de mercadería trasladada, o sea, de embarque, o cantidad de toneladas, o cantidad de elementos, o importes en dólares, o importes en guaraní. O sea, fuera del dato que pueda ser, yo voy a poner nomás un ejemplo y ustedes van a aplicar a lo que ustedes manejen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo ahora mismo tengo una columna de importes. Mi mayor importe es 1.500, mi menor importe es 50.000. Vamos a suponer que a mí me están exigiendo que en la información se vea los mayores de 1.000.000 con flecha verde. Entre 800.000 y 1.000.000, flecha amarilla para arriba. Entre 600 y 800, la amarilla al costado. Entre 400 y 600, la amarilla hacia abajo. Y menor que 400, la roja. Entonces voy a tener que hacer esos cambios. ¿Cómo se hacen esos cambios? Todos los que dicen tipo, voy a tener que entrar a cambiar. Entonces, donde dice tipo porcentual, quiero que entre en la flechita y cambiarle a número. Número, ahí está. Sí. Entonces ahí se cerea el valor. Y cuando se va cereando el valor, ahí es donde yo puedo entrar a modificar esos importes. Entonces, vamos a empezar por el de abajo. Ese cero que está ahí abajo, vamos a ponerle 400.000. Al primero le vamos a poner 400.000. Al de arriba le vamos a poner 600.000. Ojo que yo estoy tirando nomás datos. Ustedes van a tener que definir en función a lo que hayan, lo que necesiten visualizar en su pantalla, digamos, ¿verdad? En este caso, ahí va a ser, ¿qué era? 800.000. Y ahí 1.000.000. Mira, Ujú. Entonces, ojo que, ¿cómo se llama eso? Adecue nomás mis datos a lo que yo tengo en pantalla. En realidad tendría que ser al revés. O sea, a lo mejor la empresa ya me pone objetivos y esos objetivos yo tengo que cargar acá, y en función a si los datos cumplen o no con esos objetivos, ahí tendrían que ir mostrando los iconos. Pero le estoy haciendo mal ejercicio. Vamos a darle a aceptar ahora. Y al darle a aceptar, vamos a ver que la información tendría que ir cambiando, se tendría que ir mostrando lo que acabo de cambiar. Dale nomás a aceptar, porque recién al darle a aceptar, él va a mostrarte eso en la columna, que es lo que queremos ver. Y ahí podemos ver entonces que ahora sí, la cantidad de flechas verdes cambiaron, y probablemente las demás también. Entonces, esta sería la situación en donde yo cambio mi regla de formato de condicional conjunto de iconos para que coincida con los indicadores de la empresa. Ojo que fue algo establecido nomás de acuerdo a los importes que tenemos, para que ustedes puedan visualizar. Después suele ocurrir otra cosa. Si esto me entendieron bien esta explicación, o se cortó por el camino y yo no me enteré nomás. yo, profe, o sea, no se cortó la conexión, o sea, te entendimos bien. Dale, fantástico. Lo que digo nomás es lo siguiente: casi siempre el que trabaja con formato condicional tiene ya el resultado de su planilla. En este caso, este sería el resultado de mi planilla, pero este normalmente yo voy a informarle a alguien, a mi compañera de trabajo, a mi jefa, a, no sé, al presidente, a los clientes, a no sé a quién, a los proveedores o a lo que fuese. Esa persona que va a recibir ese dato tendría que poder entender qué es lo que está mirando. Entonces, todo muy lindo, ve una flechita verde, ve al lado un valor, pero ¿qué es lo que significa la flechita verde? O sea, ¿cómo yo me hago explicar para poder entender cómo tiene que verse eso, cómo tiene que leerse estos iconos? Yo voy a tener que hacer en otro lugar la parte de las referencias. Entonces, le voy a mostrar nomás cómo yo normalmente cargo esto para mi uso.
A ese peso quita que está ahí al lado, pueden moverle o hacerle desaparecer, no hay problema. Pueden llevarle más a la derecha o pueden seleccionarle y suprimir nomás. Hay que hacerle nomás selección con el clic derecho y no con el clic izquierdo, porque si no se va a otro lado. Eso era. Entonces, vamos a escribir un poco algo. Ahí en esa columna AD, no, AE, en AE, ahí en AE4. En AE4 quiero que escribas, a ver, indicadores de referencia, puedes poner. Así tipo como título. Indicadores de referencia. Bueno, y atendé que bien lo que vas a hacer, porque esta es una metodología nomás para hacer algo más rápido. Se pueden hacer de diferentes formas, pero yo te voy a mostrar nomás cómo más rápido vas a poder lograr esto que queremos hacer. Vas a copiar ese 1.500 que tiene la flechita verde. Vas a copiar y vas a pegar ahí abajo de indicadores de referencia. Bueno, al pegar, yo pego el valor y pego la regla. Y como pego la regla, lo que ahora voy a hacer es lo siguiente. Quiero que ese 1.500 estires 4 valores, es decir, tiene que quedar 5 celdas nomás, ¿no? 5 celdas con esa que ya está, tienen que quedar. Hasta ahí, una más, una más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 6 Fantástico. ahí, profe. No, 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 ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí está súper bien. Ok. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Para entender, hasta acá lo único que hice fue copié un valor, pegué, tiene formato condicional, arrastré y tengo 5. ¿Por qué quiero 5? Porque le voy a dar la referencia a cada flechita. ¿Cómo le voy a dar la referencia a cada flechita? Ahí donde está el 1.500, quiero que en 5, quiero que escribas 1.000.000. El primer 1.500. El de arriba, no, al de arriba. Al de arriba ponerle 1.000.000. Ah, perdón. A ese Ok. ponerle 1.000.000. Abajo le vas a poner 800.000. Abajo 600.000. Abajo 600.000 te dije, ¿verdad? 400.000. Abajo, ¿cuánto era el último? 200.000 parece que te dije. No. 0. Ponerle 0. Claro. Ponerle 0. Entonces, a lo que estamos viendo nomás ahora es que cuáles son las escalas de cada una de las flechas en esos indicadores de referencia. Entonces yo veo las 5 flechas de color, pero tengo cuáles son los importes desde los cuales se considera va a tener esa flecha. Entonces yo puedo entender mirando esa columna nomás que aquel que supera 1.000.000 tiene flecha verde. Y si miro allá veo que todo lo que superan 1.000.000 tiene flecha verde. Lo mismo para el amarillo que se va hacia arriba. Veo que los que superan 800.000. Si quiero ser más claro otra vez, le puedo poner superiores a, pero no le puedo poner más en la celda que le contiene, sino que tengo que ponerle al lado si quiero, ¿verdad? O puedo ponerle en el título, no sé, eso ya depende de cómo quieran hacer. Lo que no puedo hacer es escribirle, por ejemplo, mayor que 1.000.000 ahí en la celda, porque si le escribo, él ya no va a comprender, digamos, que ese valor tiene que entenderse solo los números y no con el mayor que, por ejemplo. Para que me entiendan nomás, entra un poco donde está el 1.000.000 y ponerle, viste que el 1.000.000 ya está lo escrito, pero ponerle mayor Sí. que delante, mayor que, o como texto o con símbolo de porcentaje, no es símbolo de porcentaje, con ese símbolo que usábamos también nosotros nosotros todavía no dimos función, sí, no dimos. Está bien que le pongas así, ponerle nomás y darle enter. Te voy a mostrar nomás a ese símbolo es lo que me refería. Entonces, a lo que voy nomás, si yo le saco solo al valor de 1.000.000 y le pongo algo más de frente, él ya no entiende más qué es lo que yo tengo ahí y ya no me muestra más la flechita. Entonces, por eso nomás, yo no le escribo de esa forma, ni con mayor que delante, ni con el símbolo mayor que delante, porque si no, él se pierde y no entiende más que el valor 1.000.000, nomás el que tiene que verificar para poder ponerte la flechita. ¿Se entiende? Entonces, por eso nomás les hago de esta forma donde los datos que yo voy a tener de referencia van a tener que ser siempre los valores monetarios para que las flechas puedan cambiar al mismo tiempo. Otra cosa, en la regla, nosotros tuvimos que cargarle manualmente esos 1.800.000, 600 y 400. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si yo ya tenía los indicadores de referencia porque la empresa ya definió eso por mí y en el informe que yo después tengo que ponerme a hacer, tengo que seleccionar esos indicadores? Vamos a hacer un poco de la siguiente forma. Quiero que vuelva a seleccionar tu columna direccional un ratito.
Eso. Y ahora vamos a entrar otra vez en administrar reglas. Quiero mostrarles nomás la mejor forma de usar un formato condicional. Entrar otra vez en la regla, editar regla. Bueno, atienda que donde dice valor 1.000.000, voy a borrarle ese 1.000.000. Borrarlo un ratito. Y ahora vas a hacer clic en la hoja. Espera que. Pero espera que. ¿Viste que tiene una flechita negra ese valor? El primero que borraste, el 1.000.000. Tiene una flechita negra ahí al lado. Esa flechita Sí. quiero que apriete. Aprieta un poco. Va a desaparecer un ratito esto. Va a verse más la pantalla. Y ahí quiero que te vaya a seleccionar la celda donde escribiste 1.000.000 y tiene la flecha verde. En AE5. Clic en esa celda nomás. Donde está el 1.000.000. No. En la columna AE. En la columna AE. Ah, Borrarle nomás ok. ese Z6. Ahí sí. Enter o clic en el botón azulcito ese que se ve ahí. Y así vas a hacerle con toditos los valores. Es decir, no le vas a dejar más escrito, sino directamente te vas a ir a hacerle clic en las celdas que están ahí abajo. Eso era 800, muy bien. Excelente. Ok. El segundo va a ser, en vez de 600, le vamos a borrar. Va a ser A7, muy bien. Y el último va a ser borrarle más de 400 para que no... Eso. Y ahí ya está. Dale a aceptar y vamos a mirar. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las celdas que tienen esa regla van a tener ahora esa información. La información ya no está manualmente cargada en la regla, sino que está en la planilla. Y en la planilla todo va a cambiar cuando yo haga el cambio. Entonces, vamos a verificar algo más. ¿Qué pasa si en vez de 1 yo le pongo 1.300? Pero ahí en AE, en la columna AE, ponemos 1.300. Quiero que mire que automáticamente tu columna Z ya no te muestra todas las flechas verdes que te mostró hace rato, porque no hay ninguno de 1.200, de 1.300, perdón, de 1.300, 1.400, solamente hay 1.500 que es el único que supera. Y así sucesivamente, todos los cambios que yo le haga a la planilla en ese sector AE van a hacer que la regla cambie automáticamente. Entonces le estoy mostrando nomás, en realidad le estoy mostrando muchas cosas al mismo tiempo. Puede ser algo así muy pesado para recibir todo de una sola vez, pero les muestro nomás porque para mí es muy importante que ustedes puedan conocer que todo esto se puede llegar a hacer con una regla de formato condicional que es muy utilizada en empresas, ¿sí? Y ahí es donde yo necesito que ustedes, si es posible, si no van a recordar así de una, repasen otra vez el video cuando necesiten ver cómo se usa correctamente esta regla para poder hacer algo similar en las planillas que ustedes van a manejar ahí en la empresa. Porque en realidad le da un toque diferente, o sea, diferente de que yo reciba un informe, una persona que dice que maneja Excel y que no maneja este tema de formato condicional, a otro que me muestra con todos estos firuletes que en realidad dice mucho de la persona, digamos, ¿por qué? Porque es capacitada, porque entendía, porque maneja ciertos criterios analíticos, etcétera, etcétera. A eso nomás lo que voy con esto que les estoy mostrando. Ojo que hasta acá les mostré recién el tema de la categoría conjunto de iconos, pero del grupo direccional. Y así como hicimos el análisis, y ojo que para entender nomás, como hicimos el análisis en escalas de color en donde podíamos cambiar de dirección, es decir, el énfasis de la parte comercial verde arriba, rojo abajo, podíamos cambiar rojo arriba o rojo mayor valor y verde menor valor. En las flechas también podemos hacer eso, pero de una forma diferente. Vamos a seleccionar un poco la columna Z otra vez con sus datos. No, la columna Z, la que ya tiene las flechitas. Eso. Vamos a entrar en editar regla, otra vez, en formato condicional, administrar regla, perdón. Vamos a entrar en la regla porque en la regla se puede hacer ese cambio. Bueno, en realidad hay varios cambios que se pueden hacer, le voy a mostrar por partes, ¿sí? Vamos a entrar en la regla otra vez con editar regla o doble clic. Bueno, quiero que miren que arriba hay una opción donde dice
invertir criterio de ordenación de icono. O sea, ahí dentro de la edición de la descripción de la regla, ahí, ese botón dice invertir criterio de ordenación de icono. Vamos a darle un poco un clic allí. Al darle clic en ese botón, vamos a ver que hubo un cambio de las flechas. La verde bajó y la roja subió. Los números siguen viniendo de la información que nosotros tenemos, digamos, en la columna E, pero no importa eso. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar siempre es para pasar a administrar regla y después en administrar regla tenemos que darle a aceptar otra vez para que ahí recién se aplique el cambio. Quiero que noten que ahora el 1.500 está arriba con la flecha roja y abajo están las flechas de color verde, ya no son flechas rojas. Entonces, ¿qué es lo que no cambió? Y no cambió lo que estaba en la columna A. ¿Y por qué no cambió? Y porque nosotros no le aplicamos a la columna A los cambios en la columna Z. ¿Cómo se hace para aplicar? De la siguiente manera. Quiero que te ponga en una de las celdas de esa columna Z y vas a volver a copiar. Pero ojo que ahora ya no vas a más copiar y pegar. Ahora lo que vas a hacer es, vas a copiar formato. ¿Cómo se copia formato? Allá está el botoncito de arriba en inicio de copiar formato y te va a ir a seleccionar todas las celdas de indicadores de referencia y le pegas ahí en esa columna AE. No, en la columna AE. Esa es la columna Z. Ahí voy a tener luego, o sea, al pegar ahí no va a haber ningún cambio. El de una sola celda de la columna Z, ponete en una de las, eso, de ahí, copiar formato y le seleccionar la columna AE. Y ahí va a haber el cambio este de la flecha roja arriba y la flecha verde abajo y los valores no cambiaron, siguen siendo 1, 300, 800, 600, 400. A lo que voy nomás, yo en realidad puedo jugar con los indicadores de referencia y eso va a hacer que vaya cambiando también la cantidad de flechas de mi columna Z, pero es simplemente para decirle nomás que el indicador de un año de una empresa puede ser ciertos importes, pero al año siguiente pueden cambiar esos importes que se están teniendo en cuenta. Entonces, esa modificación, la idea es poder hacerla en planilla y todo lo que se modifica en planilla para poder visualizar en la columna Z de forma automática y no tener que entrar a hacer de cero otra vez toda la aplicación del formato condicional. A eso nomás lo que vamos. Entonces, vamos a hacer una modificación más. A ese 1.000.000, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000.000 ahí en la columna Z. Vamos a dejar la 2 de 1.000.000 nomás. Entonces a los demás quiero ponerle, al que está debajo de 1.500, quiero ponerle 1.400. El de abajo 1.300, el de abajo 1.200 y el de abajo 1.100. Y hasta ahí vamos a dejar. Quiero nomás que notes que con estos cambios ahora ya hay 3 flechas rojas. ¿Por qué? Y porque todos los que son mayores a 1.300 tienen, en este caso, flecha roja porque le cambiamos de verde a rojo, ¿verdad? Pero ya se entiende la idea, ¿verdad? Cualquier cambio que hagamos luego va a hacer que eso también cambie. A ver, las flechas amarillas, por ejemplo, hay más flechas amarillas que señalan hacia abajo que flechas amarillas del costado y hacia arriba. Entonces, para tratar de igualar, desde 800 a 1.100.000 van los que están hacia abajo. Vamos a ponerle un poco, a ver un poco. 3 luego le vamos a sacar si le ponemos más 800. No importa. Ponerle un poco 900, ponerle ¿cuánto es? A E6. A E6 ponerle 900.000. A E6. Ahí. En vez de 800.000, 900.000. Entonces ahí, ahora sí creo que se igualó en cantidad de flechas. No importa, hay otra vez 2 flechitas nomás, que es 600. Bueno, y hace 600, no, ahí ya está bien. Ahí ya está bien. Entonces, a lo que voy nomás, yo puedo jugar un poco con la parte de indicadores que ya están referenciados a los formatos condicionales y eso va a ir automáticamente cambiando siempre que haya configurado así. Si me olvidé de configurar así o me olvidé cómo se hacía y hago regla por regla, entonces en vez de hacer cambio acá, voy a tener que entrar a la regla a cambiar los valores para que cambie esta información. ¿Qué tal estamos hasta acá, chicas? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, excelente. Siguiente columna tiene que ver con formas. Esta columna de flechas fue de 5 elementos. En la columna formas vamos a
aplicar una de 4 elementos y vamos a mirar un poco qué varía con respecto a eso. Vamos a seleccionar los valores. Una vez que seleccionamos los valores, nos vamos a formato condicional. Ahí entramos en conjunto de iconos, pero ahora vamos a elegir a cualquiera de los que tengan 4 elementos en formas. Yo sé que normalmente lo ideal es semáforo, pero el semáforo tiene 3 colores nomás. Pero en este caso, solo para mostrarle, vamos a seleccionar 4. El de 4 muestra un rojo, un amarillo, un gris y un negro, por lo que vemos, ¿verdad? Son 4 elementos. Lo que quiero hacer con esta columna es entrar a administrar reglas. Vamos un poco un ratito a administrar reglas. Vamos a ver qué porcentajes automáticos son los que se muestran cuando son 4 los elementos. Hace rato cuando eran 5, los porcentajes eran 20, 40, 60, 80. Y en este caso cuando son 4, los porcentajes son diferentes. 25, 50, 75. Esos son los valores automáticos que Excel usa para poder poner los diferentes iconos. Pero ahí también podemos nosotros cambiar. Bueno, vamos a hacer un poco el ejercicio. Si bien nuestros indicadores de referencia, la primera parte se usa para la primera columna, quiero que ustedes pongan los valores para usar para estos 4 elementos, ¿sí? Definan nomás entre ustedes, no hay problema. Pueden ser valores que están en la columna, pero que pueda darme, digamos, esa visualización. Pónganse nomás ahí de acuerdo ustedes, sin problema. Mientras que hacen, me voy un rato a tomar agua y ya vengo. Esos son los montos que elegimos, profe. 1, 500, 180, de lujo. Ok, vamos a darle a aceptar. Vamos a salir a mirar. Aceptar otra vez. Bueno, ahora, ¿cómo era que armamos nuestro indicador de referencia ahí a la derecha, pero con los valores para esta segunda columna ahora de forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos? Vamos a hacerlo debajo, hermano. Vamos a dejar 1 o 2 filas vacías ahí de AE y vamos a construir ahí abajo. Muy bien. Muy bien. Acuérdate de poner para los 4. Eso, excelente. ¿Y después qué le hicimos? Ok. Bien. Así mismo. De lujo. Vale. Excelente. Acá lo que no está es que la regla seleccione la celda. Estos valores cargamos de vuelta así como cargamos en la regla. Si yo quiero que el cambio de acá le afecte a mi columna AA, ¿qué le falta hacer a mi regla para que esté referenciado a estas celdas de AE, ¿cuánto es? AE 11 a AE 14? ¿Está bien así, profe? Espectacular está. El tema es el siguiente. Ok. Si yo cambio mi valor acá, ¿le va a afectar al de allá o no? Sí, va a afectar. Vamos a probar. Prueba un poco. A ese 1 millón ponerle un poco 800.000, ponerle un ratito.
No, mira. 80. 800.000. Mira qué ocurrió. Le afectó solo a este rango y no a aquel. ¿Por qué? Porque esto que vos le hiciste en la columna AE, en el que yo te mostré nomás, ojo que no está mal. Tuviste que haber hecho en la columna AA, pero espera que un ratito. Si aunque hiciste así, ¿qué fue lo que faltó? Hace rato, nosotros cuando le hicimos el cambio este de la flecha roja arriba y flecha verde abajo, algo le hicimos nosotros a los indicadores de referencia porque no estaban de la misma forma. ¿Qué era que le hicimos? Copiar algo era que le hicimos. ¿Te acordás que copiar le dimos? Copiar ¿Cómo, profe? formato. Eso nomás lo que le faltó a este. ¿Por qué? Ah, ya. Porque el cambio que vos hiciste se produjo en la columna AE, no se produjo en la columna AA. Entonces le tenés que hacer al revés va a ser ahora. No vas a hacer de AA a AE, sino que vas a hacer de AE a AA o a AA. Control Z nomás dale un ratito, porque ahí cambió el tipo de icono. Control Z. Bueno, atendé que bien. Posicionate sobre cualquiera de estos. Eso, sobre cualquiera. Uno nomás. Dale copiar formato. Pero ahora te vas a ya seleccionar la columna AA, no la columna Z. Porque la columna Z es de las flechas, ¿sí? La columna AA va a ser de los semáforos de 4 elementos. De nuevo, profe, voy a hacer. Y No. ahí. No. Ahí vos le vas a poner flechas. Uy, Tranqui nomás. Control Z. Yo no estoy apurado. ¿Vos estás apurado o qué? no, profe. Ah, bueno, tranquilo nomás. Es que Control no Z nomás. estoy Control Z. entendiendo nomás. Verá, espera, te voy a explicar bien. Bueno, escuchame otra vez. Cuando nosotros no le pusimos todavía los indicadores de referencia en el primer ejercicio de las flechas, nosotros tuvimos que copiar lo mismo que ya hiciste ahí abajo. Vos copiaste uno de los valores, estiraste hacia abajo 4 veces y le cambiaste los datos. Pero después lo que yo te dije es ponerle la referencia de estas celdas a tu regla. En vez de entrar a la regla de la columna AA, vos entraste en la columna AE a modificar y a sacarle a los números y a ponerle la celda. Está bien, Ah, pero faltó el formato que agarró porque ese cambio que hiciste le afecta solamente a tu celda de la columna AE, no le está afectando a tus celdas de la columna AA. Para que le afecte, tenés que copiarle el formato, porque acuérdate que el formato condicional nomás lo que vos cambiaste la regla y eso se puede pegar o se puede copiar con copiar formato. Entonces, por eso te dije seleccionar una de las celdas nomás de tu columna AE que tengan semáforo, en este caso, dale copiar formato, pero ahora tenés que ya seleccionar tu columna AA, no tu columna Z. Porque a tu columna AA lo que le vas a poner el cambio que acabaste de hacer de que tenga referencia de las celdas. Eso nomás lo que cambió para lo que ahora vas a copiar el formato. Bueno, ahora sí, ese 800.000 que está ahí ya tiene ese resultado de los semáforos rojos, ¿sí? El rojo ya se ve, ahora hace rato no se veía. Dale un poco, una vez nomás, control Z. control Z. Ahí. Mira, así estaba hace rato. 800.000 no tenía semáforo rojo en la columna AA. Tenía semáforo amarillo, por llamarlo de alguna forma. Control Y, Me equivoco. Ahí. ahora sí tiene por el pegado del formato que vos le cambiaste a la columna AE y no le cambiaste a la columna AA. En resumen, hace rato nosotros primero cambiamos la ubicación de la columna Z de las celdas que contenían esos valores, 1, 300, 900, 600 y 400, y después nos fuimos a copiar el formato y le pegamos en los indicadores. Ahora hicimos al revés, ahora le cambiamos al 800.000, 500.000, 180, le referenciamos a esa celda y después nos fuimos a copiar el formato y le pegamos en la columna AA. De las dos maneras se puede hacer. Si a lo mejor hubo una confusión ahora porque hicimos todo de seguido, cuando verifiquen el video van a ver lo que les digo. Uno hicimos de una forma, este segundo de los semáforos hicimos al revés, de la otra forma, pero ambas formas son válidas. Si uno se acostumbra a hacer de cualquiera de las dos formas, va a tener el mismo resultado finalmente. Hay que
Evidentemente, como es la primera vez que les estoy mostrando, puede no ser nada familiar, pero en el momento que ustedes aplican y que vayan haciendo una o dos veces, ya se les va a quedar y ya van a entender cuál es el procedimiento. Nada más requiere práctica, ¿sí? Bien, nos quedan 2 minutitos, pero yo tengo que preparar mi clase para el otro grupo que empieza ahora a las 5. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Yo creo que hicimos un buen avance en cuanto a lo complejo que son también los formatos condicionales para analizar una planilla. En la siguiente yo creo que ya vamos a terminar y ya vamos a pasar al otro tema. ¿Estamos? Dale, profe. Le Dale, vuelvo a Está profe. procesar y le bien. paso el video. Nos vemos el viernes, nosotros, ¿verdad? Sí, Sí, a la Dale. misma hora. misma hora. Excelente. Estamos Gracias, profe. entonces. A ustedes. Que pasen bien. Dale. Chaucito. Chao, chao.